El astrónomo estadounidense Allen Hynek era un ufólogo, es decir, un especialista en el fenómeno de los ovnis. Siempre que veo la película Encuentros en la tercera fase, pienso en él, pues fue quien discretamente asesoró al director. El doctor Hynek decía que el fenómeno es demasiado serio como para dejarlo en manos de los ufólogos, que deberían encargarse de él investigadores profesionales. En cierto sentido yo respondía a sus exigencias, pues soy oficial de los servicios de información franceses y un día quise comprender por qué los platillos volantes del cine siempre aterrizaban en Nuevo México o en Washington. Esta curiosidad terminó por conducirme a la biblioteca del Congreso de Washington, donde está resumida toda la historia en un informe oficial. Dicho informe se redactó en 1976 a petición del Congreso y se titula simplemente El enigma de los ovnis. Richard Hall, una leyenda de la ufología mundial, me hizo descubrir este expediente en el que se habla con frecuencia de Allen Hynek y de cuyos archivos se ocupa Richard. Allen Hynek se llevó su secreto a la tumba y hoy yo conozco su secreto. Alex reaccionó con la misma incredulidad que yo. Todos mis amigos norteamericanos hablaban de una conspiración de su gobierno y es cierto que Estados Unidos es un país federal en el que los pioneros transmitieron a sus descendientes la tradición de desconfiar del poder central. Pero pronto yo mismo descubriría que no era solo la América profunda la que denunciaba la conspiración. Creo que el Departamento de Defensa está actuando como si intentara encubrir algo, aunque realmente no haya nada que encubrir. Si creen que ahí fuera no hay pruebas, se llevarán una gran sorpresa. La cantidad de pruebas es enorme. El mismo Hynek decía que había una avalancha de pruebas. Esa era una de sus expresiones. Es cierto que hay muchas pruebas, pero la gente ignora su existencia y nosotros estamos trabajando muy duro para remediar esa falta de información. Quizás esa gente no venga del espacio. Yo prefiero decir que vienen de otro lugar. Objetos volantes no identificados. Segunda parte. Alex estaba impaciente por saber si Richard Hall y Allen Hynek habían descubierto el mismo secreto. Pero para comprender, primero hay que admitir lo que nos dicen hoy los científicos. Afirman que la existencia de una civilización extraterrestre es probable, es decir, es algo que nos sugieren las probabilidades matemáticas, pero que no está demostrado. A continuación podemos abordar el interrogante planteado por Richard Hall. ¿Son los ovnis objetos materiales o simplemente puertas espacio-tiempo? Y en cualquier caso, ¿suponen una amenaza para nosotros? Esta pregunta la formuló en 1999 en París un grupo de civiles y militares acostumbrados a analizar la evolución general del mundo en el Instituto de Estudios Superiores para la Defensa Nacional, organismo gubernamental francés. Este grupo de estudio publicó un informe titulado ¿Para qué debemos estar preparados? El informe se distribuyó en los kioscos, pero estaba dirigido al mismo tiempo al gobierno francés. En él se recomendaba rescatar a los ovnis del ridículo al que se les había confinado, porque algún día podríamos tener problemas, en especial con la seguridad de las comunicaciones aéreas. Este acontecimiento y mi reunión con Richard Hall pusieron en marcha la maquinaria infernal que me empujó a seguir con mi investigación. En primer lugar, esos objetos sí están identificados. Sabemos lo que son. En segundo lugar, en muchos casos no son volantes. Y por último, en la mayoría de los casos, ni siquiera son objetos. Donald Menzel encarnaba un enfoque que consistía en asociar estos fenómenos con ilusiones de la naturaleza como la aurora boreal, las alucinaciones humanas que tienen lugar al volver a entrar en la atmósfera, los globos sonda o todo tipo de aparatos voladores secretos del gobierno, sin olvidar, por supuesto, los verdaderos engaños como son ciertas películas ufológicas que pretenden mostrar un auténtico platillo volante procedente de Venus. Donald Menzel abordaba el tema de los ovnis desde el punto de vista científico, a diferencia de los sociólogos, quienes recurrían a la fantasía para explicarlo todo. El gran psicólogo Carl Jung, por su parte, propuso una interpretación poética y dijo que los platillos volantes eran la proyección de Mandala, el disco que simboliza la plenitud. Pero el problema no estaba ahí. Hay constancia de apariciones de ovnis desde el siglo XVII y hoy en día son muchos los pilotos que afirman haber visto uno. Allen Hynek decía que siempre hay que buscar una señal en medio del ruido.
En el caso de los aviadores que ven ovnis, esto significa que de entre todos los testimonios visuales hay que buscar aquellos que están confirmados por una señal de radar. Yo comenté este aspecto del problema con 3 experimentados veteranos. Jean-Charles Duboc es un antiguo comandante de la aviación civil. Mientras se encontraba en pleno vuelo sobre París en 1994, vio un ovni desde muy cerca y enseguida informó de lo sucedido, algo no muy frecuente. Bernard Norlén es un general retirado del Ejército del Aire y fue director del Instituto de Estudios Superiores para la Defensa Nacional. Desempeñaba ese cargo cuando se publicó el informe del que hablábamos antes. En cuanto a Jacques Green, antiguo piloto en solitario de la patrulla aérea francesa, al igual que Jean-Charles, también él vio un ovni, pero fue hace mucho tiempo. El sobrecargo, el copiloto y yo vimos pasar ante nosotros un objeto absolutamente enorme que se detenía a unas 25 millas náuticas de nuestra posición. Tenía unas dimensiones de entre 2 y 300 metros y era como una especie de disco colosal de color rojo oscuro con los bordes borrosos. Estuvimos observándolo entre 1 y 2 minutos y entonces lo vimos volverse transparente y desaparecer. Yo no dije nada de este fenómeno hasta que descubrí que un ecorradar del centro de Taverny lo había registrado. Pasado un tiempo he llegado a la conclusión de que debió ser una demostración de potencia tecnológica de una civilización extraterrestre que pretendía decirnos: no estáis solos en el universo, esto es lo que nosotros sabemos hacer. Personalmente, esta experiencia despertó en mí un gran interés por la astronomía. Y es que todo el mundo habla de ovnis, pero nadie sabe nada de astronomía. Yo creo que ante nosotros se está abriendo una puerta al universo y es muy importante que los jóvenes aprendan ciertas nociones de astronomía. Personalmente no creo en los ovnis, al menos tras un primer análisis. En primer lugar porque soy piloto de cazas y jamás he sido testigo de un fenómeno extraño. En cambio sí conozco a otros pilotos, compañeros míos, que han presenciado ese tipo de cosas. Durante 2 años fui comandante del Departamento de Defensa Aérea francés y en todo ese tiempo tan solo vi un caso en el que verdaderamente recogimos testimonios que concordaban entre sí sobre un fenómeno que al parecer no tenía explicación alguna, aunque al final la encontraron. Se trataba de la entrada en la atmósfera de un pedazo de un satélite ruso de la época. Creo que cuando no se encuentra una explicación racional para ciertos fenómenos, debemos interesarnos inmediatamente por ellos. Por eso, cuando varios miembros del IHEDN, el Instituto de Estudios Superiores de Defensa Nacional, vinieron a verme y me propusieron constituir un grupo de estudio y de trabajo para abordar ese tema, por supuesto accedí, porque es algo que nos interesa. Les recuerdo que el Instituto de Estudios Superiores de Defensa Nacional trabaja en asuntos de defensa y de seguridad con personal civil y militar al mismo tiempo. Puede que detrás de todo esto hubiera problemas relacionados con la defensa y la seguridad. De modo que estuve completamente de acuerdo en crear ese grupo para así poder trabajar sobre el tema. No digo que al escarbar un poco bajo la superficie no se encuentren otras cosas, pero una conspiración mundial no lo creo. No creo que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para ocultar y encubrir este tipo de sucesos. Durante un entrenamiento de vuelo nocturno con Mirage, que consistía en reunirnos todos en un punto con la ayuda del radar, mi copiloto y yo vimos algo que obviamente nos llamó la atención y que no podía explicar con mis conocimientos de aeronáutica, algo que no se correspondía con nada que hubiera visto antes. Era un objeto luminoso que se desplazaba alternativamente entre el avión y su objetivo. Yo diría que era en cierto modo como el fuselaje de un avión de pasajeros, con ventanillas y una potente luz interior. Y cada vez que nos dirigíamos hacia ese objeto, desaparecía a la velocidad de un relámpago para luego volver a aparecer. Era como si nos estuviera observando, como si viniera a vernos.
Esta situación se repitió 4 veces. Durante mucho tiempo después estuvimos preguntándonos qué habría sido eso. Lo cierto es que en aquella época no se hablaba mucho de estas cosas porque podían traerte problemas. Podían obligarte a pasar un examen médico que constaban de una parte física y otra psicológica. Así que lo mejor era tener la boca cerrada para que la gente no pensara que habías perdido el norte. Entonces unos amigos me dijeron, yo también he visto uno. ¿Y por qué no lo dices? No quiero que piensen que he perdido el norte. No son la clase de cosas que puedes ir contando por ahí porque pueden suponer el fin de una carrera. Pueden convertirte en blanco de burlas o incluso devaluar tus aptitudes. Creo que se ha producido una evolución muy importante a nivel de los grandes investigadores. Como decía antes, en los círculos científicos se han analizado más de 350 testimonios de la forma más pragmática y racional posible. Así que ahora podemos empezar a hablar de ello. El único problema es cómo abordar la cuestión. Podemos convertirla nuevamente en algo mágico o extraordinario, del tipo de la Guerra de las Galaxias, o bien evolucionar hacia algo muy interesante. En realidad esta evolución comenzó en tiempos del caso Roswell. Por aquel entonces Yves Szilard era el director del CNES, organismo francés equivalente a la NASA. En 1977, antes de convertirse en el padre del cohete europeo y poco después en secretario general de la OTAN, Yves Szilard creó una institución que llegaría a ser mundialmente conocida como GEPAN. En mi opinión, cuando uno se encuentra ante algo que no entiende, una correcta actitud científica es intentar comprender. Por eso creamos el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, el GEPAN, cuya misión consistía en analizar seriamente los testimonios presentados desde el punto de vista psicológico, físico, es decir, en todos sus aspectos, para intentar comprender qué se pasaba por la cabeza de la gente, o mejor aún, de qué se trataba. Es una de las pocas instituciones del mundo que se dedicó a investigar con gran seriedad y rigor estos fenómenos, y que aún sigue haciéndolo a través de lo que podríamos llamar su hijo, el SEPRA. El problema, por decirlo de alguna manera, es que nos encontramos ante fenómenos que no se han explicado y que además nadie consigue explicar. Por eso, desde mi punto de vista, sigue siendo fundamental conservar una actitud rigurosa y científica frente a casos que no llegamos a comprender y que se producen visiblemente y de forma permanente en todo el mundo. En mi opinión, es muy importante seguir investigando. El GEPAN mutó en 1988 y se convirtió en el SEPRA. Jean-Jacques Velasco es el actual director de esta institución y también el heredero de 2 pioneros, Yves Szilard, quien le legó los archivos del GEPAN, y Allen Hynek, el modelo en el que se inspiró, quien le transmitió su método. El doctor Hynek decía que los testimonios humanos son la única prueba de la que disponemos en lo que a la existencia de ovnis se refiere, pero también en asuntos de justicia criminal. Por lo tanto, en ambos casos, hay que considerar dichos testimonios con gran rigor y además con respeto. En Francia, un procedimiento administrativo establece que el SEPRA debe recibir una copia de todos los testimonios oficiales que se presenten en lo referente a ovnis. Su principal fuente de información es la Gendarmería, un cuerpo de policía de naturaleza militar que por lo tanto está muy presente en todo el territorio galo y que tiene un carácter generalista en términos de control y de seguridad. Tuve la suerte de poder seguir una investigación que se inició en la región de Toulouse tras la aparición de un testimonio. Jean-Jacques siempre comienza efectuando un análisis del entorno social del testigo con el fin de eliminar declaraciones fantasiosas que solo servirían para hacerle perder el tiempo. Nos ha sorprendido que el fenómeno presente precisamente las características de puntos luminosos que se aprecian en el cielo. ¿Le parece que esta persona está mentalmente sana? Sí, absolutamente. ¿Se tiene constancia de que sea un bromista? No, no. ¿Bebía demasiado? No, no. Jean-Jacques estudia el entorno físico de la observación para encontrar cualquier acontecimiento poco habitual que pudiera deberse a causas naturales o a la intervención humana. Dado que la aparición de Toulouse tuvo lugar en el cielo, lo primero era visitar el control aéreo civil más cercano. Cuando nos hablan de controles aéreos, tendemos a pensar de inmediato en un radar que todo lo ve, pero es una idea errónea. Un radar civil solo detecta a los aeroplanos que quieren dejarse ver, es decir, a todos los aviones comerciales. Están equipados con un instrumento llamado transpondedor, que envía una señal a la torre de control. No obstante, la torre de control dispone de otro radar del mismo tipo que utiliza en tareas de vigilancia militar. Es un radar de los llamados primarios. Lo ve todo, es decir, ve demasiadas cosas. Por ello, los controles civiles no lo utilizan jamás. Es simplemente una memoria,
una especie de caja negra que se consulta cuando tiene lugar una investigación, como en este caso. Y a Jean-Jacques le esperaba una sorpresa. Así que ¿está segura de que no son aviones? Sí, estamos casi seguros de que no son aviones, porque son 3 líneas diferentes. Si hubiera una, podríamos tener dudas. Son aviones desconocidos, sin transpondedores. Algo desconocido, sin transpondedor. De modo que aquí hay algo que podría ser interesante. ¿Se puede enfocar más la imagen? Fuera lo que fuera el intruso, era forzosamente un objeto puesto que había sido detectado por un radar. Por tanto, las declaraciones del testigo parecían fiables y ya solo había que entrevistarse con él para realizarle una evaluación psicológica. El testigo pidió que se preservara su anonimato por miedo al ridículo, algo muy habitual. ¿Puede situarnos rápidamente en un croquis la disposición de estas luces y la dirección en que se desplazaban estos objetos luminosos? Le indicaré más o menos la geometría y la dirección. Esta es aproximadamente la dirección del objeto. Aquí tiene la geometría y la dirección. Cuando presenció este fenómeno, ¿vio un contorno alrededor de estas luces? No, no había un contorno. Lo que me sorprendió fue el dibujo geométrico, como de balones de fútbol, por decirlo de alguna manera, de unos 20 centímetros de diámetro. Puede que un poco más. En mi foro interno sé que no era un avión ni un satélite. No había ruido, no había nada, solo silencio. No es fácil ofrecer un testimonio así. Entiendo a la gente que no quiere contarlo porque es duro ir a ver a alguien y decirle, he visto algo. Te toman por un iluminado. Piensan que no estás en tu sano juicio. Y eso es lo más duro. Pero me interesaría mucho saber lo que pasó sobre mi casa a las 5:30 de la mañana. Eso es todo. Por el momento, Jean-Jacques no puede responder a la pregunta del señor X. La investigación seguirá su curso y quizás se prolongue durante varios años. Para recopilar y cotejar la información se necesita mucho tiempo y sobre todo medios de los que el SEPRA no dispone. Mientras tanto, el expediente pasará a engrosar los archivos históricos del GEPAN y quizás un día se convierta en un globo sonda o en un pequeño avión comercial que infringió las normas establecidas, aunque también existe la posibilidad de que definitivamente quede sin explicar y que por tanto empiecen a considerarlo un verdadero objeto volante no identificado, como sucede con el 1% de los casos que investiga Jean-Jacques. Tenemos una idea bastante aproximada de cuáles son las cifras de realidad de los fenómenos de ovnis, sobre todo en relación con 2 puntos de vista. En el aspecto relativo a las observaciones terrestres, tenemos archivos que se remontan a unos 50 años y que representan unos 3.000 o 3.500 testimonios, puede que más, de entre los cuales un caso de cada 100 ha quedado sin explicar. Y después tenemos el segundo punto de vista que, en mi opinión, es sin duda el más relevante para un estudio científico riguroso. Se trata del de los casos aeronáuticos. Si retomamos el estudio que realizó en Francia Dominique Weinstein, a partir del informe Blue Book y de una serie de datos oficiales y otros precedentes de fuentes francesas e internacionales, comprobaremos que de los 1.200 casos de observaciones aeronáuticas de que se tiene constancia desde 1942, podemos afirmar con total seguridad que 200 fueron medidos por equipos de radar, ya fueran los que se encuentran en tierra o los que llevan los aviones a bordo. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de estos 200 casos es que se trata de un fenómeno a escala planetaria. Desde que terminó la Guerra Mundial, los científicos han encontrado dificultades casi insalvables para abordar la cuestión de los ovnis.
Pues es un tema rodeado de una especie de secretismo. Muchos hombres, como el profesor Hynek, se quemaron las alas, por así decirlo, por el hecho de no estar de acuerdo con las ideas que querían imponerles sus colegas de profesión. Pero creo que hoy por hoy, el profesor Hynek es, casi con toda certeza, el primer científico que ha puesto la mano sobre un fenómeno para el que debe encontrarse una explicación en las próximas décadas o puede que en siglos venideros. Allen Hynek tenía dudas, Donald Menzel certezas. Lo gracioso es que un tercer astrónomo consiguió defender una posición exactamente intermedia. Se trata de Carl Sagan, mundialmente conocido por ser uno de los padres del SETI, programa científico de la NASA centrado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre en las estrellas. Esto no quiere decir que yo opine que es imposible que exista vida extraterrestre, sino todo lo contrario. Creo que muchas de las estrellas que vemos en el cielo pertenecen a sistemas planetarios. Sabemos lo suficiente sobre el origen de la vida como para creer en la posibilidad de que surja de forma espontánea en medio de esta gran masa de planetas. Es posible, pero eso no significa que la vida en muchos de estos planetas evolucione hacia seres tan avanzados como nosotros o incluso más. Carl Sagan encarnaba un enfoque bastante paradójico que admitía la potencial existencia de una civilización extraterrestre, pero que negaba la idea de que pudiera venir a visitarnos a bordo de sus ovnis. Toda su argumentación se basa en la noción de viaje. Tomando como referencia las leyes físicas que conocemos hoy en día, podemos decir que serían necesarios miles de años para viajar a través de la galaxia y que por tanto es imposible que unas naves espaciales vengan a darse una vuelta por nuestro planeta para luego regresar tranquilamente a su hogar. Pero en un momento en que tenemos en mente colonizar Marte, pensar así es olvidar demasiado deprisa que ha pasado una vida terrestre, unos 66 años, entre el momento en que el hombre pisó la Luna y aquel en el que se elevó de la Tierra con la primera máquina voladora de la historia. Y también es olvidar que entre el sueño de ciencia ficción de Arthur Clarke y la materialización de su fabulosa ensoñación no han pasado ni siquiera 20 años. Los proyectos que imagina la mente humana terminan haciéndose realidad antes o después. Entonces, ¿por qué rechazar la idea de que otros, en algún lugar del universo, hagan lo mismo que nosotros? Puede incluso que lo hayan hecho mucho antes. Los terrícolas ya estamos en camino, pero en lo que a los extraterrestres se refiere, ¿quién podría predecir el futuro sino la ciencia ficción? La ciencia ficción tiene un valor premonitorio porque los maestros del género suelen ser científicos. El matemático Von Neumann, quien colaboró con la construcción de la bomba atómica estadounidense, imaginó los cyborgs, esos seres mitad hombres, mitad máquina, que hoy han invadido las pantallas de cine. El biólogo Isaac Asimov imaginó 3 leyes de seguridad para controlar la inteligencia artificial que ya poseen los robots humanoides con los que nos cruzamos a diario. Por esta razón, la Agencia Espacial Europea lanzó ITSF, un programa de investigación que ha solicitado la colaboración de Patrick Geiger, director de un museo de ciencia ficción, para que proponga ideas futuristas. La idea sobre la que se basan los cimientos de la agencia espacial es muy sencilla. Hay 5 o 10.000 autores que han escrito o escriben ciencia ficción que, en la mayoría de los casos, está relacionada con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Julio Verne inventó, entre comillas, el submarino. ¿Es que no hay otros autores de ciencia ficción que podrían haber inventado algo que ahora estemos en posición de desarrollar? En cualquier caso, creo que lo verdaderamente increíble es que existe la posibilidad de que dentro de 2 o 3 años, un ingeniero le dedique todo su tiempo a una idea que haya encontrado en Flash Gordon, por ejemplo. Flash Gordon dejó huella en los norteamericanos, ante todo porque fue uno de los primeros cómics diarios de ciencia ficción y sirvió de vehículo a todos los mitos. Yo estoy absolutamente convencido de que uno de los logros más importantes de la ciencia ficción durante estos últimos años ha sido hacer posible la conquista espacial. Y yo digo esto porque todas las personas que han trabajado en el sector espacial entre los años 40 y nuestros días han leído las crónicas marcianas de Bradbury. Pensemos, por ejemplo, en el ascensor espacial. El ascensor espacial es una idea científica que Arthur Clarke retomó en uno de sus libros titulado Las fuentes del paraíso.
El principio es bastante simple. Construir entre el ecuador y una órbita geoestacionaria una conexión fija y muy sólida que haga las veces de cable de un ascensor. No hace mucho, la NASA declaró que estaba interesada en ese ascensor espacial y que en los próximos 50 años se emprendería su construcción. Por eso pienso que la ciencia ficción en realidad es una máscara reveladora, por así decirlo. Es un modo de travestir la realidad para resaltar ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando se habla de clonación, evidentemente todos pensamos en Aldous Huxley, quien escribió Un mundo feliz en los años 30. Él se centró principalmente en cómo cambiaría el mundo esa tecnología de la clonación. Asimov, en cambio, habla más del impacto que los seres artificiales tendrán en la sociedad y de lo que hace falta para evitar que causen daños a la humanidad o que interactúen de forma violenta con ella. Sí, la ciencia ficción es eterna por definición, pero no en lo que escribe, sino en la forma en que muestra la relación entre el hombre y el espacio, el hombre y el tiempo, y sobre todo, entre el hombre y su creación. Cuando yo era joven, los maestros de la ciencia ficción me hicieron soñar con cohetes de motor iónico que emprendían largos viajes interestelares. Pueden imaginar cuál sería mi sorpresa al descubrir un verdadero motor iónico en un centro de pruebas de la Agencia Espacial Europea. Pero por desgracia, no vi ningún motor que funcionara con magnetohidrodinámica, un revolucionario sistema de propulsión que existe hoy en día en los laboratorios y que podría ser el que utilizan los ovnis. O se mantenía en el más absoluto secreto o se estudiaba en otro lugar. En todo caso, David Reid, responsable del programa ITSF, me confirmó que la ficción de hoy es la realidad del mañana. No soy un gran aficionado a la ciencia ficción, aunque sí me gusta ese género de cine. Pero se me ocurrió esta idea porque la literatura y los cómics de ciencia ficción están plagados de ideas sobre tecnología espacial. Debía haber una forma de saber si estas ideas descritas en la literatura eran viables con la tecnología actual o con las que sabemos llegarán en un futuro muy próximo. Una vez terminado el proyecto, es decir, dentro de 1 o 2 meses, elaboraremos una lista de esas tecnologías para que varios científicos e ingenieros de la Agencia Espacial Europea las evalúen con el fin de determinar lo que es factible o no con la tecnología que tenemos al alcance de la mano. En nuestro estudio, una de las ideas que se mencionaba era la posibilidad de crear el ascensor espacial, un medio muy barato de acceder al espacio. El primero en hablar de él fue un ruso, allá por el año 1895. En 1960 se revisó su idea y en 1975 Arthur Clarke escribió una novela de ciencia ficción en la que hablaba del concepto de ascensor espacial y concluía que en unos 50 años, gracias a la tecnología, se podría hacer realidad ese invento que llevaría a la gente al espacio rápidamente y por poco dinero. Sentimos la necesidad de explorar esa bóveda celeste tachonada de puntos luminosos que vemos todas las noches cuando levantamos la mirada. Está oscuro, vemos esas luces y necesitamos alcanzarlas. Queremos visitar ese tipo de cosas simplemente porque están ahí y porque nosotros sentimos curiosidad. En cuanto al motivo principal que nos impulsa a conquistar el espacio, en mi opinión, evidentemente, hay varios. Sin la menor duda, en un futuro, el turismo será uno de ellos y la exploración espacial será otro. Queremos ver cómo es la vida más allá del planeta más lejano. Queremos saber si hay vida allí. ¿Por qué iba a ser nuestro planeta, la Tierra, el único de todo el universo en el que se pueda encontrar vida? Creo que eso es imposible. Por lo tanto, la exploración será uno de los motivos que nos moverá a la conquista espacial. El turismo, la exploración. Seguramente hay otros, pero estos son los principales. Ciencia ficción o no, tras admitir la hipótesis científica de la civilización extraterrestre, quedó claro que el mayor problema era la duración del viaje interestelar. Y en ese momento, con la ayuda de Alex, me dediqué al intercambio de información del que hablaba antes y descubrí que existe una forma un tanto innovadora de arreglar el problema del viaje.
Incluso las fuerzas aéreas han admitido oficialmente que los platillos volantes existen. Esta declaración aparece en el caso número 75 del proyecto Platillo. Pero eso no es todo. Las fuerzas aéreas han analizado oficialmente los motivos que podrían tener esos seres del espacio para venir a visitarnos. Aquí tenemos una cita extraída del informe oficial. Una civilización así podría observar que en la Tierra ya tenemos bombas atómicas y que estamos desarrollando cohetes a toda velocidad. Donald Cahill representaba un enfoque según el cual los visitantes extraterrestres no viajan porque ya se encuentran entre nosotros. Estos científicos no hablaban de una invasión secreta, sino más bien de la idea de que esos visitantes eran nuestros ancestros, seres similares a nosotros mismos que habrían colonizado nuestro planeta antes del diluvio y a quienes la humanidad recordaría bajo los rasgos de todos los dioses con los que puebla el cielo. Quizás este enfoque nos haga sonreír, pero también podemos observar que en la cultura terrícola la vida y la sabiduría siempre caen del cielo. Los textos religiosos están sembrados de alusiones a dioses, ángeles, gigantes o reyes que vinieron a la tierra con sus carros de fuego para enseñar la sumisión a los hombres y fecundar a sus mujeres. Y si nos remontamos a las civilizaciones antiguas, comprobaremos que los sumos sacerdotes eran también excelentes astrónomos, o viceversa, que para el caso es lo mismo. Y en lo referente al tema del misterio cósmico, existe un vínculo evidente entre lo sagrado y lo profano. Y la mejor prueba de ello es que el padre del Big Bang, el astrofísico Georges Lemaitre, era un sacerdote de la Iglesia Católica. Mi favorito, sin embargo, es Galileo Galilei, quien casi perdió la vida a causa de este sacrilegio. Menos suerte tuvo el pobre Giordano Bruno, quien murió quemado vivo en el año de gracia de 1600 por la misma razón. Al estudiar los ovnis, antes o después, uno desemboca en el misticismo y ya no sabe qué pensar. Así pues, para saber qué pensar, me dediqué a indagar en el universo teosófico y teológico. Empecé con el escritor Gilles de Bourdet, quien asocia estas dos perspectivas. El padre Corrado Balducci es un testigo notable que se pronunció de forma positiva sobre el tema de los ovnis. Yo mismo le vi en una conferencia sobre los ovnis que se celebró en San Marino el año pasado. Allí, en la entrevista que le hicieron, dijo: por supuesto que hay extraterrestres. Y todo buen cristiano debe alegrarse, pues es para mayor gloria de Dios. Debe saber que el padre Corrado es especialista en demonología en el Vaticano. Es un teólogo especializado en demonología. Así que sabe perfectamente qué son los demonios. En su conferencia le vi explicar que no debemos temer a esos extraterrestres, que es necesario acostumbrarse a la idea de su existencia. Toda la historia de los mitos más antiguos y de los textos en los que se basan las religiones nos dan razones para pensar que fueron seres extraterrestres quienes fundaron las grandes religiones y también muchos mitos. La pregunta que podemos plantearnos a partir de aquí no solo hace referencia a las intenciones de los extraterrestres, sino también al motivo de su presencia en la historia de la humanidad. Este es un aspecto que han estudiado muchos autores y posiblemente el punto más delicado, pero que sin la menor duda hay que abordar, sea la idea de que quizás tuvieran lugar manipulaciones genéticas que contribuyeran en cierto modo al nacimiento de la humanidad. Por tanto, toda la historia de los hombres y ahora el expediente contemporáneo sobre los ovnis nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿siguen entre nosotros? Yo creo que sí, creo que hay extraterrestres viviendo en nuestro planeta, entre nosotros, que todavía se esconden pero que ya empiezan a dejarse ver un poco. Así que puede que en los próximos años descubramos más cosas sobre esa presencia. Después fui a Castel Gandolfo, una localidad situada a las afueras de Roma, famosa porque en ella se encuentra la residencia estival del Papa. Allí debía reunirme con Alex para entrevistarme con uno de los autores que tomó parte en su obra colectiva, el astrónomo George Coyne, quien estaba trabajando en el tema en qué sentido supone la idea de la existencia de vida extraterrestre un desafío para el pensamiento religioso. Alex había organizado la reunión en la residencia del Papa porque el palacio era también la sede del Observatorio del Vaticano. Monseñor George Coyne, miembro de la Academia de Ciencias Pontificias, es el director no solo de la sección histórica de Castel Gandolfo, sino también de las instalaciones ultramodernas de Arizona. He de admitir que el padre Coyne, un jesuita estadounidense, trastocó mis ideas preconcebidas sobre todo por el cuidado que ponía al hablar de Dios para no elegir entre el género masculino y femenino.
Sabe, hay momentos en los que un creyente se pregunta, ¿cómo pudo Dios crear un universo tan extenso, tan grandioso y tan prolífico en lo que a vida se refiere, para luego limitar dicha vida a este diminuto grano de arena al que nosotros llamamos tierra? ¿Qué clase de Dios haría tal cosa? Obviamente, una pregunta muy interesante sería, ¿dónde están esos seres extraterrestres que estadística y matemáticamente creemos deberían existir? El Sol es solo una de las 100.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, nuestra galaxia. En el universo hay 100.000 millones de galaxias. Eso significa que en el universo hay 100.000 millones por 100.000 millones de estrellas. ¿Cuántas serán como el Sol? Pues un 30 o un 40%. ¿Y cuántas estrellas como el Sol tendrán planetas girando a su alrededor? Ninguna no. Digamos que un 2%. Y de ese 2%, un 0,5% tendrán un planeta como la Tierra. Y de esos planetas como la Tierra, otro 0,5% contarán con una atmósfera que evolucionó como la de la Tierra. De acuerdo. Supongamos que existe vida extraterrestre y que yo, como creyente cristiano, me encuentro con uno de esos seres y le pregunto, ¿creéis en Dios? Sí. ¿Habéis cometido el pecado original? ¿O sí? Yo continúo. ¿Cómo encontrasteis la salvación? Y él me responde, Dios nos envió a su único Hijo para salvarnos. Entonces a mí se me plantea un problema. Dios envió a su único Hijo para salvar a las personas que viven en un planeta que gira en la órbita de la estrella Áquila, por ejemplo, pero también envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Es posible? No puedo descartar esa opción. Sin embargo, por otro lado, me resulta difícil creerlo porque supone un desafío para mi fe. Y sin embargo, es un desafío sano porque debería hacer que mi fe creciera en lugar de disminuir. Dios es mucho más grande de lo que podamos llegar a imaginar que Él o ella es. Regresé a París sin Alex, pero con la convicción definitiva de que era necesario aceptar la idea de la civilización extraterrestre. Y si esa civilización existía, también podían existir los ovnis. Y si había ovnis, con toda seguridad viajaban de formas inimaginables. Inimaginables para mí, pero no para el astrónomo Jacques Paul, especialista en agujeros negros cósmicos. El agujero negro simboliza un poco todo lo que permanece en la oscuridad en el universo, es decir, todo lo que no sabemos. Precisamente en estos momentos, gracias a los grandes avances de la ciencia en el campo de la astrofísica y del universo, estamos descubriendo el alcance de esas formaciones oscuras. Estas investigaciones tenderán a contradecir cada vez más nuestro sentido común y materializaremos lo que antes solo eran visiones, sueños de ciencia ficción. Por ejemplo, los agujeros negros permiten acortar distancias en el universo, de modo que, en cierto sentido, nos permitirían viajar más rápido que la luz, entre comillas, o al menos tomar atajos que harían que, aparentemente, viajáramos más rápido que la luz. Al deformar el espacio y el tiempo, que en realidad son un todo, hacen posible acortar el tiempo. ¿Y por qué no también realizar incursiones en el pasado o en el futuro? Los agujeros negros, por tanto, serían medios de comunicación no solo dentro del universo, sino también, ¿por qué no?, con otros universos. Entonces, ¿esos universos son paralelos? Eso es otra historia, no lo sé, pero hay tantas cosas que ignoramos. Puede que esta sea la oportunidad de comprender que quizás existan otros medios de desplazarse en el espacio y el tiempo. Ahora, utilizarlos ya es harina de otro costal. No sé, en estos momentos el objetivo de las grandes agencias espaciales es explorar el entorno del Sol, es decir, sus proximidades galácticas en busca de planetas que se asemejen a la Tierra. Y dudo que si la humanidad descubriera la existencia de planetas habitables, resistiera la tentación de ir a darse una vuelta por ellos.
No será un viaje más difícil que el que emprendieron los colonos del Mayflower, quienes zarparon sin esperanzas de regresar. Pues en este caso es lo mismo. En ese momento se habrán convertido instantáneamente en extraterrestres. A partir de entonces, los humanos serán los ovnis de otros. No estamos tan lejos de los universos paralelos y del salto al hiperespacio. No estamos tan lejos de Star Trek. Ahora bien, seguramente el futuro será completamente diferente, aún más fabuloso. Cuando dentro de 2 siglos la gente vea Star Trek, pensará que está increíblemente anticuada, y lo que sucederá en ese momento será infinitamente más interesante y divertido. Decididamente los astrónomos son magos, pero aún me esperaba una sorpresa al final de este viaje. Descubrí que una civilización extraterrestre podría estar ya muy cerca de nosotros, divirtiéndose, haciéndonos ver ovnis porque necesitamos ser testigos de fenómenos maravillosos y para que vayamos acostumbrándonos poco a poco a su presencia. Consideremos algunos de los aspectos que no se han explicado y que constituyen un filón para la ciencia. Creo que recomendaría examinarlos con suma minuciosidad, no con la idea preconcebida de utilizarlos para demostrar que nos visitan seres del espacio, porque dudo que lo consiguieran. Sin embargo, un científico tiene que mantenerse abierto a todo, y una buena investigación científica exige discreción y un estudio minucioso y en profundidad de los datos. Durante toda su vida, Allen Hynek intentó abrir la mente de sus contemporáneos a ideas que contradecían el sentido común. Ayer sorprendía que la Tierra fuera redonda. Hoy nos parece increíble que puedan existir mundos paralelos. En la época en que se estrenó Encuentros en la tercera fase, Allen Hynek y Jacques Vallée habían creado el Invisible College o Universidad Invisible, un pequeño grupo de científicos que querían explorar el lado oscuro de los fenómenos relacionados con ovnis. Jacques Vallée era el otro asesor de Steven Spielberg que se ocultaba tras el personaje interpretado por François Truffaut. El Invisible College trabajaba sobre la idea de que una poderosa fuerza influenció a la humanidad en el pasado y sigue teniendo un gran peso todavía en nuestros días. Según esto, los ovnis serían una proyección de nuestro inconsciente, aunque controlada por una fuerza de origen desconocido procedente de lo más recóndito de nuestro interior y del espacio exterior. Hoy por hoy, Jacques prefiere guardar silencio porque no resulta fácil explicar que esta fuerza podría ser una especie de recuerdo cósmico, grabado en lo más profundo de toda materia viva del universo, es decir, grabado en todos los átomos del universo. Por lo tanto, el fenómeno de los ovnis sería una proyección visual de estos recuerdos enterrados, una proyección intemporal como el universo que nos revela tanto nuestro pasado como nuestro futuro. En una época en la que nos preparamos para invadir nuestro sistema solar, la única pregunta que debemos hacernos es si estos recuerdos vuelven a nosotros por sí solos o si alguien nos ayuda a descubrirlos. En lo que a mí respecta, puede que encontrara la respuesta en lo que el astrónomo Jean-Claude Rive me dijo. Básicamente, la paradoja de Fermi se reduce a las siguientes preguntas. ¿Dónde están? Pero ¿dónde están? Los astrónomos y con ellos los biólogos están convencidos de que debe haber muchísimas civilizaciones extraterrestres. Pero de ser eso cierto, deberíamos poder verlas ya. Deberían haber venido porque hemos de tener en cuenta que la duración de la vida humana no es nada comparada con la de la galaxia. Hemos visto que, en un tiempo astronómicamente corto, 10.000 años, 100.000 años, incluso en 1 millón de años, de existir una civilización, una sola, se habría extendido. Habría conquistado la galaxia. Pero no los vemos. Y esa es precisamente la paradoja. Estamos convencidos de que hay un gran número de personas, pero ignoramos dónde se esconden. El físico estadounidense O'Neill, que no es un autor de ciencia ficción, imaginó ya hace varios años islas artificiales, islas en el espacio a las que también podemos llamar planetas huecos y que serían enormes cilindros de 30 kilómetros de longitud y 6 de diámetro, que construiríamos en nuestro sistema solar. Quizá el lugar más favorable para ello, pues hay muchos materiales fuera entre Marte y Júpiter, allí donde se encuentra lo que conocemos como el cinturón de asteroides. Y un día enviaríamos varias de esas islas en grupo hacia otra estrella. Y quizás lo que imaginamos que haremos un día, no sabemos cuándo, pero en los siglos venideros, lo que imaginamos que haremos algún día, otros lo hayan hecho ya, puesto que creemos que con toda seguridad hay otras civilizaciones capaces de hacerlo. En otras palabras, podrían estar entre nosotros, al menos en el sistema solar, escondidos en algún lugar de
de ese cinturón de asteroides, y si estuvieran allí ocultos, si no hubieran establecido contacto con nosotros, podríamos soñar con localizarlos, y esto no es ninguna estupidez. De hecho, uno de mis colegas, el doctor Papaganis, lanzó hace 15 años un programa de investigación con un satélite de infrarrojos para estudiar lo que en aquella época se conocía como las esferas Dyson. Este proyecto fue idea del físico estadounidense Dyson, quien dijo: si una civilización ha alcanzado un cierto desarrollo, no se contentará con sus planetas, sino que constituirá esferas con materia, y en esas esferas vivirá alrededor de su Sol, por ejemplo, o alrededor de una fuente artificial. Es una hipótesis fantástica, extraordinaria y no es en absoluto irracional. Podemos demostrar sin problemas que quizás otros hayan hecho ya lo que tenemos pensado hacer dentro de un tiempo en el espacio. Y en este caso, estos extraterrestres no vienen desde muy lejos, ya están entre nosotros. Yo no diría que en la Tierra, pero sí en el sistema solar. Y es cierto que vienen a vernos. A veces imagino que soy un astrónomo y que estoy escudriñando el cielo y escuchando con los enormes auriculares que utilizan los radioastrónomos para ver si por casualidad encuentro una señal, algo, y detrás de mí hay un pequeño extraterrestre que no deja de darme golpecitos en el hombro. Algunos compañeros míos dirían: no, yo me daría la vuelta porque no puedo estar ahí. Pues lo siento, yo me quedaría. Ya está. Ahora puedo contarles el secreto del buen Dr. Hynek, o para ser más exactos, el secreto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que siempre negaron la presencia de cadáveres extraterrestres en nuestro planeta. Pero en octubre de 1973, durante la gran oleada de ovnis que tuvo lugar en la costa este de los Estados Unidos, Hynek y yo estábamos en un almuerzo en Ohio, cuando alguien se levantó de la mesa y le dijo a Hynek: bueno, doctor Hynek, es cierto que a Bright Field han llevado los cuerpos de varios extraterrestres. Por supuesto, él respondió: no lo sé. Y entonces se volvió hacia mí y me dijo: claro que es cierto. Allen Hynek precisó que en realidad los cadáveres fueron trasladados a Holloman, en Nuevo México. Estupefacta, Jenny discretamente escribió 2 preguntas en un pedazo de papel y se lo pasó. Jenny ha conservado ese papel con sus 2 preguntas. ¿Cuándo tuvo lugar el incidente de Holloman? ¿Quién te filtró la información? Y sus correspondientes respuestas. En 1962 y las Fuerzas Aéreas. Y jamás volvimos a hablar de ello. Nunca. Para gran consternación mía. Fue una verdadera pena. En 1973, Allen Hynek ya trabajaba en el secreto de las Fuerzas Aéreas, por lo que resulta difícil imaginar que estuviera bromeando, y sobre todo que dejara constancia de ello por escrito. Esto solo deja una alternativa a la historia de los extraterrestres de Holloman y 2 preguntas. Si la información es falsa, ¿por qué se valieron del Dr. Hynek para extender el rumor? Y si la información es cierta, ¿por qué ocultan entonces la verdad? Quizás este sea el secreto de los Estados Unidos. Un juego sutil donde la información se mezcla con la desinformación para prepararnos poco a poco a la inevitable verdad, justo cuando estamos a punto de colonizar el sistema solar. ¿Lo recuerdan? Era la predicción de Arthur Clarke en 2001, Odisea en el espacio. Estamos en el año 2001 y me cuesta conciliar el sueño. Probable que